La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ya está con nosotros el consejero David Rosero, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Buenas tardes, consejero. Gracias por acompañarnos en este espacio. Lo que se vive en este momento en la Asamblea Nacional preocupa muchísimo a la institucionalidad del país. Hoy es el Consejo de la Judicatura, mañana posiblemente ustedes. ¿Cuál es la visión que tienen al respecto? Un saludo cordial a la distinguida audiencia de FM Mundo. 6 consejeros de participación ciudadana hemos tomado la decisión de solicitar al presidente del Consejo de Participación que se convoque a una sesión de pleno para tramitar el pedido y la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, para elegir y designar al representante de la Corte Nacional de Justicia ante el Consejo de la Judicatura. En este sentido, estamos planteando esta acción en función de cumplir con el artículo 208 de la Constitución de la atribución que tiene el Consejo de Participación de designar a los vocales de la Judicatura. Consejero, ¿pero ustedes esperarían la decisión de la Asamblea Nacional o lo podrían hacer antes? Bueno, independientemente del resultado de esa decisión, nosotros tenemos que cumplir con el artículo de la Constitución y en ese sentido avanzar en el proceso de designación de autoridades. Recuerde usted que ya existió un antecedente preocupante cuando se envió una nueva terna por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y de forma lamentable, el presidente Ulloa escondió la terna más de 80 días. No queremos que hoy vuelva a pasar lo mismo y por eso es que 6 consejeros, más allá de las discrepancias, nos hemos unido para cumplir nuestras atribuciones constitucionales. ¿Cuánto tiempo tiene el presidente para responder y convocarlos a pleno y que puedan tratar este punto? Bueno, son ya 2 semanas donde el señor Ulloa no ha convocado a sesión ordinaria del Pleno, incumpliendo funciones e incumpliendo el reglamento. Si él no puede o tiene una calamidad doméstica, tiene que efectivamente sesionar presidiendo la vicepresidenta del organismo y nosotros debemos continuar. Si él tiene una relación de amistad con el señor Murillo, hoy acusado en la Asamblea Nacional de incumplimiento de funciones, eso no tiene que ver con el cuerpo colegiado. En ese sentido, estamos exigiendo que se actúe con responsabilidad ante el país para que se designen a las autoridades de la Judicatura. Ahora, en este caso, bueno, habrá que esperar qué decisión toman al interno ustedes también al respecto, porque no puede quedar en abandono el Consejo de la Judicatura en caso de destituirse a los señores vocales del Consejo de la Judicatura. Habrá que esperar la decisión que tome la Asamblea a través de la votación. Hay también la petición de que ustedes vayan a juicio político. ¿Cuál es su posición y la posición también del resto de consejeros en pleno respecto a esta petición que se ha hecho, que ustedes también sean llamados a este proceso? Bueno, quien le habla no está llamado a juicio político, así como otros consejeros de participación ciudadana. Quien está llamado a juicio político por incumplimiento de funciones es el señor Ulloa y otros 3 compañeros. Evidentemente, cuando se dé este proceso se verá todas estas situaciones. Sin embargo, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana no se puede detener. Es necesario que este proceso siga, continúe, y en el caso puntual del Consejo de la Judicatura, la Constitución establece que ese organismo estará integrado por 5 personas: un representante de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, de la Asamblea Nacional, del Gobierno Nacional y de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente no tiene un representante. Es por eso que nosotros necesitamos cumplir con las atribuciones constitucionales, ya que el señor Murillo no es el representante de la Corte Nacional de Justicia y en ese sentido necesitamos designar a esa autoridad
para agilitar el proceso de institucionalización en el país y también el cambio de la justicia ante los cuestionamientos de más del 90% de ecuatorianos de la credibilidad del sistema de justicia. Ustedes tienen responsabilidades realmente importantes en el país, la designación de las principales autoridades de control. En este sentido, ¿creen que exista alguna presión política, motivaciones políticas que traten de influir para que se inicie el juicio político en contra de sus compañeros consejeros? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ese enfoque en el Consejo de Participación también para iniciar el proceso de juicio político, que todavía no se ha determinado, sin embargo, pues está en análisis en la Comisión de Fiscalización? Bueno, el juicio político ha sido calificado ya en la Comisión de Fiscalización para el presidente Ulloa y otros. En ese sentido, nosotros, independientemente de esto, necesitamos continuar con la designación de autoridades. El tema del superintendente, ¿qué pasó en este caso? Bueno, nosotros ya designamos a esa autoridad y la Asamblea procedió a la posesión. Exacto. Lamentablemente, el gobierno nacional, de acuerdo a las denuncias, utilizó a la justicia para obstaculizar este nombramiento, a pesar de que la terna la envió el propio presidente de la República firmando un documento. En ese contexto, el cambio de la justicia es necesario. La ciudadanía se queja de la administración de los vocales del Consejo de la Judicatura y en ese contexto me parece importante que el Consejo pueda designar a las autoridades, al representante de la Corte Nacional ante este organismo importante de la justicia ecuatoriana. ¿Consideran ustedes que hay interferencia política en estos temas? ¿Consideran también que vienen nuevas autoridades y ustedes también tendrán que nombrarlas? Bueno, no lo he dicho yo, lo ha denunciado una vocal del CNE a un consejero presidencial, lo ha denunciado el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, que se pretende cooptar el organismo de la función judicial. Y bueno, otras cosas que lamentablemente han venido pasando en el país a través de siniestros consejeros presidenciales, antes ad honorem, que se han dedicado a la ingrata tarea de interferir en otras funciones del Estado, en la justicia, en el Consejo de Participación y en otros organismos. Entonces, mi mensaje al gobierno nacional es que permita trabajar a las demás funciones del Estado y que se dedique a gobernar y a resolver los problemas y necesidades de la gente. Ustedes inmediatamente, una vez que el presidente Ulloa del Consejo de Participación Ciudadana les convoque, pues tratarán la terna enviada por el presidente. Sin embargo, hay que considerar también que existe una acción en la Corte Constitucional por parte de un profesional de derecho que manifiesta que tendría que ser el presidente de esa institución. Sí, nosotros podemos continuar con el trámite de esta terna. Evidentemente, el pronunciamiento de la Corte puede ser en cualquier sentido, ¿verdad? Dando o no la razón a quien ha interpuesto esta acción. En ese sentido, esto no debe de detener el proceso y obviamente nosotros debemos continuar con el mismo. El señor Ulloa, cuando renunció la expresidenta del Consejo de la Judicatura, la señora María del Carmen Maldonado, no dijo absolutamente nada de que quien debía presidir el Consejo de la Judicatura debería ser el señor Román, sino que sospechosamente se quedó callado para que su amigo, el señor Murillo, en cuestionada sesión de la Judicatura entre gallos y medianoche, sin ser representante de la Corte Nacional de Justicia, asuma la dirección del Consejo de la Judicatura. Se guardó 80 días la terna que también envió anteriormente el presidente de la Corte y obviamente hoy estamos en esta situación del juicio político a los vocales por incumplimiento de funciones. En ese sentido, la amistad entre el señor Ulloa y el señor Murillo no corresponde al trabajo que debe desarrollar el Consejo de Participación Ciudadana. Si él no quiere trabajar y no quiere presidir las sesiones, debe permitir y facilitar que los 6 consejeros podamos continuar
con la labor y con el cumplimiento de las atribuciones constitucionales. Perfecto, consejero, muchísimas gracias por darnos la posición desde su espacio precisamente sobre lo que está sucediendo en cuanto a la terna enviada por el presidente de Corte Nacional. Usted ya ha mencionado, se ha solicitado al presidente de este organismo, del Consejo de Participación Ciudadana, que se convoque a sesión del Pleno. Aún no hay respuesta, según lo que usted nos menciona, y también sobre el tema de juicio político en contra de sus compañeros. Estaremos atentos de lo que suceda y del avance y del trabajo que ustedes realicen en el Pleno del Consejo de Participación. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. A ustedes, muy amable.